Saludos mi gente, vamos a hacer un video hoy interesante. Yo recibí algunas informaciones de unos contactos que tengo por allá por China, de algunas características que posiblemente vamos a ver incorporadas en el nuevo DJI Avatar. Quiero recalcar que estas son informaciones no oficiales, por lo tanto no me malinterpreten, pero parece que estas informaciones tienen mucho peso, así que es muy interesante que ustedes las escuchen y la tomen en cuenta. Así que vamos con el video. Según las informaciones que he recibido, parece que esta nueva versión va a tener un nuevo modo de vuelo que va a ser una especie de modo híbrido entre modo estabilizado y modo acro. Es una información especulativa que tengo, no es algo oficial, pero es bueno señalar que este tipo de vuelos no son nuevos. En los drones tradicionales FPV tenemos este tipo de vuelo que se le llama Horizon, que es un vuelo combinado asistido con un poco de acro y vuelo estabilizado que nos permite corregir cuando nosotros hacemos un fly o un roll. El fly control nos asiste para corregir el fly para hacer que este quede perfecto. Así que parece que ahora en esta nueva versión del Avatar 2 vamos a ver un tipo de modo de vuelo así, algo un poco híbrido. Ojalá esto sea cierto. No sé si ustedes recuerdan, no es nada nuevo tampoco, cuando yo tenía una vez un Parro Anafi y con este dron yo podía hacer fly con solo tocar un botón. Yo le asignaba el botón deseado, solo presionar este botón, el dron hacía trucos, hacía flip, hacía roll sin ningún problema. Así que tampoco es que esto es algo nuevo, si es que acaso lo vamos a ver en esta nueva versión del Avatar 2. Vamos a comentar otra cosa que parece que sí se va a ver en esta nueva versión, y es que la ranura finalmente parece que será movida. Esta ranura estaba o está ubicada dentro de los motores para nosotros poder tener acceso a lo que es la memoria y el conector de data de nuestro dron. Tendríamos nosotros que abrir este compartimiento que ustedes ven aquí, que está entre el medio de la hélice, y de esa manera es que podemos tener acceso a la memoria. Un poco incómoda para sacarla, para ponerle el conector USB. Parece que finalmente en esta versión esta ranura fue movida en un costado del dron, en la parte de abajo, y va a ser accesible de manera muy cómoda, sin ningún problema. Además, aquí era un poco complicado porque de repente el cover se podía abrir en pleno vuelo y chocar con las hélices. Así que me alegro mucho si es cierto que por fin esta ranura fue movida a otro lugar del fuselaje del dron. Otra cosa también que, según tengo entendido, esta nueva versión ahora va a venir con unas hélices más grandes y con solamente hélices de 3 apas. Como ustedes pueden ver en esta versión, tenemos hélices de 5 apas, que hace que el dron sea más bulloso. También las hélices de este nuevo Avatar 2 parece que serán mucho o un poco más grande, permitiendo que el dron tenga mejor desenvolvimiento. Los motores también tengo entendido que serán un poco más potente, así que veremos un dron más silencioso y más potente. Esto suena genial. También aparentemente estos dos orificios que vemos aquí, que muchos de ustedes pensaban que eran unos sensores, pues parece que no. Parece que estos simplemente son los dos orificios donde van los tornillos, así que ahí no hay dos sensores. Pero en esta versión sí, estos sensores ahora son movidos un poco más hacia la parte de atrás. Así que según se rumora por ahí, yo vi en algunas páginas de estas gentes que se dedican a filtrar rumores, que el nuevo Avatar también va a tener unos modos de vuelo de 3 dimensiones y de 2 dimensiones. Por lo tanto, de repente estos sensores que vemos en la parte de atrás van a ser usados
en combinación con la cámara frontal para lograr este efecto de 2 y 3 dimensiones. ¿Ustedes qué les parece? Me comentan también que esta nueva versión tendrá una autonomía de vuelo de más de 20 minutos según el papel. O sea que no entiendo mucho porque estuve viendo, comparando los amperajes de las dos baterías y sí pude notar que esta nueva versión 2 va a tener una batería con un poco de menos amperaje. Así que esto es algo que quisiera yo verlo por mis propios ojos. Pero me comentan los contactos que tengo que esta nueva versión va a tener hasta 22 minutos de autonomía de vuelo, lo cual es bienvenido y esperemos que sea cierto. Los estabilizadores electrónicos van a ser de última generación. En este Avatar 2 vamos a tener Horizon 4.0 y vamos a tener Rocksteady 4.0. Vamos a tener cámara 4K con un gran angular y más de 120 fotogramas en disparos 4K. Esto es muy interesante. También parece que tendremos apertura de 1.7, lo cual son aperturas muy convenientes a la hora de nosotros volar en condiciones de poca luz. ¿A ustedes qué les parece? Dejen su opinión aquí debajo sobre estas características que estamos mencionando. ¿Qué les parece hasta ahora? Las hélices también de esta nueva versión ahora vendrán de manera estándar por la parte de arriba. En la versión inicial vemos que por alguna razón DJI optó por poner las hélices o los motores prácticamente al revés. Como ustedes pueden ver, si quieren ustedes cambiar las hélices de esta versión anterior, tienen que accesar a la parte de abajo del dron porque realmente los motores están para abajo. En esta versión ya los motores vienen de manera estándar para arriba y como les comenté va a venir con unas hélices un poco más grandes y con 3 apas. Así que esto de repente nos va a permitir tener mejor rendimiento y unos vuelos mucho más potentes. ¿Qué les parece? En cuanto a las gafas, yo estuve comentando sobre esta pieza nueva que nosotros vemos que tiene en la parte de arriba las gafas, que esta pieza nos iba a permitir mover lo que es las gafas en unos 45 grados y parece ser, según rumores, que no va a ser así. Parece que solamente se va a poder mover unos pocos grados, permitiendo que fluya el aire y que se corrija cuando estén empañadas. Así que esta función también es bienvenida. Estaremos viendo más cosas según vayan saliendo más rumores y este tipo de cosas. Ya hablamos sobre las dos cámaras frontales que tendrá las gafas, que no permitirá tener más control sobre el ambiente que nos rodea al tiempo que nosotros volamos nuestro dron. En cuanto a la compatibilidad de este equipo, eso es algo que ustedes saben ya cómo se maneja DJI. Yo pienso que no deberíamos de preocuparnos mucho por eso, porque DJI parece que lleva un paso mucho más rápido que el que llevamos los consumidores. Así que yo digo que si ustedes tienen un DJI Avatar, se queden con él tranquilo y no reciban presión porque salió o va a salir esta nueva versión. Y si ustedes estaban pensando comprar un DJI Avatar, pues es un buen momento para que esperen esta nueva versión. ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! Veremos qué pasa con el tema de las gafas, si van a ser compatibles con la versión anterior, un mando nuevo que viene en camino y todo este tipo de cosas, estos rollos que siempre hace DJI, que cuando salen los equipos, en vez de esto estar ya debidamente compatible un equipo con otro, siempre tenemos que esperar meses para que este tipo de cosas sean resueltas y a veces nunca pasa. Así que yo prácticamente sí pienso que las gafas serán compatibles tranquilamente con la mayoría de los equipos, porque las gafas se prestan para cambiar de protocolo con solo nosotros seleccionarlo en el menú.
pero lo que son los drones y los mandos, ahí es un poco más delicado. Y ni hablar si esta nueva versión viene con una unidad aérea 4, eso sí que ya sería un dolor de cabeza, que no quiero ni hablar de eso. Así que de todas maneras, mi gente, hasta aquí les dejo este video. Espero lo hayan encontrado de alguna manera instructivo, educativo, y recuerden que toda esta información que acabo de dar aquí no son oficiales, no dejan de ser rumores y especulaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¿De acuerdo? Hasta luego. Got it like that. Nobody around when we got it on track. You can't hold me down, cause I'm always on attack. We might hit the ground, but we